Dos. Muy buenas tardes, esta es nuestra tercera llamada y damos inicio. Agradecemos su asistencia a Baja Talks. El día de hoy llevaremos a cabo el encuentro de mentes musicales. Dirige tu música, dirige tu destino. La Secretaría de Economía e Innovación, a través de la Dirección de Industrias Creativas, les da la más cordial bienvenida al Observatorio Cine Bujasán. Para dar inicio, presentaremos a nuestras autoridades y a nuestros ponentes. Primeramente, se encuentra Abelardo Vázquez Ramos, director de Industrias Creativas del Gobierno del Estado de Baja California. También nos acompaña Ramón Amezcua, productor musical y también conocido como Bostich. Nos acompaña también Marco Gagiola, productor musical también y artista de Yamaha. Y además nos acompaña Armando Pesqueira, director de orquesta. Les pedimos a todos los que no se hayan registrado que si nos hacen el grandísimo favor de pasar a registrarse a la mesa que está en la entrada. Ahora cederemos el uso de la voz a Walter Padilla, coordinador académico de la Escuela Observatorio Centro de Estudios Cinematográficos. Muy buenas noches, bienvenidos al antiguo Cine Bujasán, aquí su casa, hoy sede de Observatorio Centro de Estudios Cinematográficos. Nos da mucho gusto ser sede de este evento esta tarde. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. El antiguo Cine Bujasán, erigido en 1951, pues nos trae a todos muy gratas memorias de diferentes partes de su historia. En 2020, inició un proyecto de rehabilitación del espacio para generar aquí el proyecto de Observatorio Centro de Estudios Cinematográficos. Somos una escuela de cine con validez oficial por parte de la SEP. Tenemos 50 alumnos que toman aquí clases en términos de cinematografía y medios audiovisuales. Entonces, además de ser un espacio icónico, ahora funge también como una escuela de cine y también como espacio cultural, que es motivo pues también de poderles abrir las puertas aquí al lobby para estos eventos. Entonces, muchísimas gracias y pues apreciamos tenerlos aquí en su casa, Antiguo Cine Bujasán. Antes de dar inicio, queremos dar una breve presentación de nuestros ponentes y nuestro moderador. Iniciamos con Ramón Amezcua, conocido artísticamente como Bostich, es un influyente compositor y músico de música electrónica originario de México. Inició su carrera en los años 90 y ha tenido impacto significativo en la escena de la música nacional e internacional. Reconocido como padrino del Nortec, un género que contribuyó a desarrollar la música electrónica con música de tambora y norteño. Amezcua también tiene una sólida formación académica en odontología y música. Ha colaborado con artistas, directores de cine, escritores y músicos, promoviendo la música electrónica de México. Además, en su carrera musical ha trabajado con marcas como Volvo, Audi, Xbox 360 Kinect y PlayStation, y ha colaborado con artistas renombrados como Wolfgang Flür de Kraftwerk, el Cirque du Soleil y Kronos Quartet. Ha sido nominado al Grammy. Hoy en día continúa siendo una figura influyente en la música electrónica, evolucionando y reinventando constantemente su estilo. Damos una fuerte bienvenida a Ramón Amezcua, Bostich. Marco Gagiola es pianista y productor musical, radicado en Baja California, México. Autor del libro Música, un viaje sin destino. Actualmente es director artístico de la licenciatura en música del Centro de Artes Musicales. Es responsable del taller de producción musical en CETIS Universidad, Campus Tijuana. Marco ha trabajado con numerosos artistas latinos de renombre como Carlos Rivera, Grupo Firme, Reik, Yuri, Marcela Gándara, Manuel Turizo, David Cavazos, Jesús Adrián Romero, entre otros. Actualmente es productor y director musical de Dani Alfaro y Vázquez Sounds. En los últimos años ha pertenecido al grupo de artistas de Yamaha. Damos un fuerte aplauso a Marco Gagiola. Armando Pesqueira es originario de Tijuana.
Es un destacado director mexicano reconocido por su frescura interpretativa y elocuencia musical en una amplia gama de estilos y géneros. Cuenta con las maestrías de composición por la Universidad Estatal de California en San Diego y en dirección orquestal en el Conservatorio de Música de San Francisco. Ha sido director de la Camerata de la UABC y de la Orquesta de Cámara del Noroeste. Además, ha dirigido orquestas nacionales e internacionales, incluyendo festivales en Europa y Asia. En México ha colaborado con diversas orquestas sinfónicas del Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Jalapa, Chihuahua, Baja California, entre otras. Actualmente es director titular de la Orquesta de Baja California, donde continúa impulsando el crecimiento artístico tanto a nivel local como internacional. Damos un fuerte aplauso a Armando Pesqueira. Y esta charla es moderada por Abelardo Vázquez Ramos. Él es originario de Mexicali. Inició su interés por la música desde pequeño, comenzando a tocar el instrumento bajo eléctrico. Su vida lo llevó a dedicarse totalmente a la industria musical, consolidándose como músico, compositor, productor y referente a nivel internacional. Su dedicación lo llevaron a crear grupos exitosos como lo son Rake, Nicky Clan y los Vázquez Sounds. Siempre ha apostado por conceptos originales, impulsando la propiedad intelectual. Propuso la creación de la Dirección de Industrias Creativas de Baja California, con el fin de fomentar y apoyar a proyectos artísticos que detonen la industria creativa del Estado. Hoy en día funge como director de la Dirección de Industrias Creativas, teniendo la misión de detonar la industria creativa de Baja California. Damos un fuerte aplauso a Abelardo Vázquez Ramos. Les recordamos que sus preguntas las pueden enviar vía Instagram al perfil baja-creativa. Al finalizar, se responderán sus inquietudes. Y para comenzar, cedemos el uso de la voz al host Abelardo Vázquez Ramos. Comenzamos con este encuentro de mentes musicales. Dirige tu música, dirige tu destino. Muchas gracias Héctor. Gracias a todos, al público por venir, aquí a los compañeros. Muchas gracias Ramón, Marco, Armando. La verdad es un placer compartir aquí este forito con ustedes. Y sí, hace un año, ya casi 2 años, nos acercamos al gobierno del Estado a hablar sobre las industrias creativas y este concepto que significa que las actividades artísticas o culturales generen economía y nos quitemos ya ese mito de que vas a ser actor, te vas a morir de hambre, vas a ser músico, te vas a morir de hambre. Estas actividades llegan a generar economía y de alguna manera un crecimiento en los mismos artistas en la cuestión económica. Cuando viene la profesionalización es cuando vemos el brinco. Por eso venimos haciendo esta plática con profesionales del Estado para que nos platiquen y nos inspiren y conozcamos más de su historia y nos den consejos también para que más artistas de Baja California lleguen al nivel que han llegado ellos. Entonces, quiero empezar, pues aquí, como estamos en este orden, ¿no? Voy a empezar con Ramón, aquí traigo mi acordeón, Ramón, ¿no? A los finales de 90, sí, yo me acuerdo, estaba muy morrillo todavía, pero nada, sí me acuerdo que empezamos a escuchar de Nortec, es más, yo no sabía que eran de Tijuana, pero era podríamos decir un boom, un concepto muy novedoso, muy padre, podría decir yo, ¿no? O sea, la combinación de la electrónica con nuestra cultura y todo esto, ¿no? Quisiera saber, Ramón, que nos platiques un poquito cómo te inicias tú en la música y cómo nace el concepto de Norte, ¿qué te llevó a eso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, primero, un placer estar aquí junto con Armando y Marco, grandes talentos. Es para mí un honor estar aquí. Y bueno, yo empecé aquí en Tijuana, soy de aquí de Tijuana, y yo creo que algo que nos marcó como tijuanenses es esta cercanía con la cultura de Estados Unidos, la radio. Yo crecí escuchando
antes de la 91X era KGB, FN y PRI, programas de KPBS los fines de semana de música electrónica y de música contemporánea. Y bueno, ya llega 91X y influye totalmente una generación de mis amigos, de mis compañeros, en donde ya no oíamos, bueno, en mi caso me tocó la música disco, ¿no? Pero ya entró la 91X y ya era el New Wave, el Tecnopop y toda esa influencia, aparte, una influencia muy directa de los artistas, porque abrieron un club que se llamaba Iguanas, en donde íbamos a ver a los grupos en vivo. Entonces queríamos ser como ellos, queríamos hacer la música que escuchábamos en la radio, queríamos ser los artistas o los músicos que estaban en el escenario. Entonces fue una influencia muy directa. Eso pues me hizo como un melómano, y terminando mi carrera de dentista, lo primero que hice a los cuantos días fue inscribirme en la Casa de la Cultura a estudiar ahí piano con el profesor José Cabrera, y luego ya después en la Escuela de Música del Noroeste con Armando también, que fue mi maestro, compañeros, y dirigí la orquesta. Y yo creo que fui muy afortunado en esa cuestión de que me gustaba la música electrónica, y también me prepararon en una manera académica con maestros que traían un nivel impresionante, como el maestro Edmundo Díaz del Campo, en paz descanse. Y ahí hice mi primer proyecto de Bostich. Empecé a hacer cassettes y luego un CD, luego estaba tocando en los raves en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Y ya siempre hice amistad con Pepe Mog y con la gente de Artefacto, y ya nos dimos cuenta que la música que estábamos haciendo estaba muy, muy obsoleta comparada con lo que estaba pasando en otros países. Entonces ahí, cuando surge la idea, me habla Pepe por teléfono, me dice que consiguió unas cintas de música norteña y de banda, que quería hacer esos sonidos con electrónica. Me pareció una broma, yo estaba trabajando con un paciente en el consultorio. Entonces ahí dije, no, pues que una locura, y sí me mandó los sonidos. Y fue increíble que a la semana, en aquel tiempo, pues nos comunicábamos por teléfono de los avances de la canción, escuchábamos la tuba, escuchábamos la percusión. A mí me gustaba mucho el ritmo drum and bass, y entonces cuando escuché la tarola y la percusión sinaloense, pues realmente era como drum and bass para mí. Y la tuba, pues fue muy sencillo. En ese tiempo empezaban las PCs y era muy fácil editar ya copy-paste de los sonidos, y ahí hice el Trema Polaris. Y Pepe hizo uno que se llama Ventilador. Nos juntamos a escuchar a los cuantos días lo que surgió de esa mezcla de sonidos, y pues nos dimos cuenta que era un gran potencial, y es cuando ahí se decide compartir los sonidos a otros músicos para que hicieran esa idea que todavía ni se llamaba ni Nortec. Pues muy interesante, qué padre oírlo de primera voz, porque siempre a mí me llamó mucho la atención cómo se les había ocurrido esa fusión, ¿no? Y pues iban muchos años adelantados, porque ahorita ya hay fusiones por todos lados, ¿no? Y colaboraciones. Pero pues muy bien. Igual a Marco, te quería preguntar, como experiencia quiero decirles que he trabajado con Marco, ha sido director musical, es director musical del grupo de mis hijos, y yo di con él porque yo andaba averiguando y andaba preguntando, a ver, necesito un buen músico, que sea responsable, que sea profesional, y pues a quién le confío a mis hijos, ¿no? Y que esté guapo. Y pues, no, pues tienes que conocer a Marco Gagiola, ¿no? Y así conozco a Marco, y pues la verdad he sido testigo de cómo ha ido creciendo, cómo ha ido avanzando, cómo es un artista que se autogestiona, que vende por internet sus cursos, ahora su libro. Quisiéramos, igual Marco, platícanos cómo fue tu inicio en la música. Muchas gracias por la invitación, Abelardo. Se te extrañó el jueves. Ya sé, Pero bueno, ya lo planearemos de nuevo acá en Tijuana. Buenas tardes, mi nombre es Marco Gagiola, y mis inicios son, pues yo crezco en un ambiente musical, entre coros, panderos, tambores, y como que este lenguaje de la música ya se entendía muy bien, aunque no sabíamos música. Como que todos tocábamos, y yo me inicio, yo podría decir que por diversión, 100% diversión. Yo quería tocar por tocar. Nos agarramos con amigos a mi menor y podíamos improvisar en mi menor, vueltas y vueltas, y seguramente repetíamos lo mismo, ¿no? No teníamos nada de lenguaje, pero
estábamos bien apasionados por tocar y simplemente tocar. Yo tenía como 10 años, 10, 11, 12 años. Luego mis papás vieron, bueno, quiero mencionar que yo quería ser baterista, pero en mi casa había un piano. Entonces mis papás me vieron como que siempre que llegaba a la escuela me iba al piano, al piano, al piano. Entonces tuvieron para bien meterme a la escuela de música, donde es donde me inicio un poco en todo esto de la lectura, la gramática musical y todos estos lenguaje que el músico debe ir desarrollando. Y empecé a conocer otra música más compleja. Por ejemplo, una vez me prestaron un disco de Chick Corea, que es el pianista el que más admiro yo, quizá porque fue el primero que escuché de jazz. Y entonces yo lo trataba de imitar a Chick y me di cuenta que no tenía esas habilidades. De hecho, ni lo entendía siquiera. No lo podía copiar porque era muy rápido. Su manera de enlazar los acordes, pues yo no lo entendía y me di cuenta que ya no era diversión solamente, sino que me tenía que poner a estudiar de verdad si quería tocar esa música. Entonces, inicio por diversión, viene esta parte de la inspiración, pero después diría yo, como estaba en la adolescencia, que la música para mí fue un refugio. El adolescente sufre mucho de identidad cuando pasa de ser niño a adulto joven, pues te cambia todo, ¿eh? El pensamiento, la voz. Un muchacho no sabe quién es, no ha aprendido a escarbar adentro para ver qué es, ¿no? Entonces, yo ya tenía la música alrededor en esa edad y para mí fue un refugio. Ahí sí ya tenía una comunidad, tenía amigos que pensábamos igual, nos vestíamos igual, caminábamos en la misma dirección. Entonces la música fue un refugio. Eso fueron mis inicios. Yo inicio de verdad por diversión, se convierte en esto, pero lo que ignoraba era que se iba a convertir en mi estilo de vida. O sea, yo no sabía que a esto me iba a dedicar en ese entonces, ¿no? Pero esos fueron mis inicios. Muy bien. Y Armando, fíjate que yo no he tenido la oportunidad de trabajar con Armando, pero es un referente de la música de clásica en Tijuana, orquesta, porque a lo mejor no sabes, Armando, pero en 2 o 3 ocasiones que he querido hacer algo de música, ya sea arreglos de cuerdas, lo que sea de música clásica, es que conocer a Armando, pues ya conoces a Armando, pues bueno, ya te conocía, pero no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero bueno, Armando es un referente sin duda aquí en el estado, en el noroeste, de la música clásica, ¿no? ¿Cómo te inicias, cómo llega a tu vida esto? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, un gusto estar aquí con este panel contigo, Abelardo. Un gran honor. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Okay. Es un honor estar aquí en este foro y poder intercambiar experiencias. Mi familia no tiene antecedentes musicales propiamente, ¿no? Había un piano en la casa de mi abuelita porque las hijas tenían que tener, para ser mejores candidatas a ser buenas amas de casa, buenas esposas, pues se les daba, siempre se le incursionaba a las artes, ¿no? Era el pensar a la antigua, ¿no? Entonces, mi mamá tomó clases de piano, pero no le gustaba, o sea, lo aburría. Y mi tía sí le gustaba, pero tuvo su carrera comercial normal. Estaba este piano en la casa de mi abuelita y yo siempre iba y jugaba y tenía la capacidad de manera intuitiva sacar melodías de ahí, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tenía un oído musical. También yo de bebé quería ser percusionista, quería ser baterista porque yo me acuerdo que sacaba todos los baldes de donde lavaba mi mamá, los ponía en orden y yo me ponía a tocar así de niño de 2 años, ¿no? Entonces desde muy niño manifesté mi gusto por la música, ¿no? Y de ahí empezaron las clases de piano, hubo la oportunidad de que había una maestra de piano que vivía cerca de mi colonia, entonces empecé así con esos acercamientos al piano cuando tenía 7 años, ¿no? Además, mi mamá me compraba discos de música clásica y desde muy temprana edad tuve acceso a esa música, a pesar de que mi entorno inmediato no había música, ¿no? No había música en la familia. Y así pasé la niñez y la adolescencia estudiando piano, básicamente.
pero siempre se me inculcó, seguramente a ti también, por lo que escucho, siempre nos inculcó, no, o sea, bueno, la música está bien como un entretenimiento o como un hobby, pero si te quieres casar y quieres tener familia, pues tienes que tener una carrera propia, ¿no? Porque si no, pues vas a estar tocando en el prostíbulo, ahí del piano. Bueno, es la idea que se tenía, ¿no? En aquella época. Entonces, a mí siempre se me inculcó de que había que tener otra carrera. Entonces, al momento de salir de la preparatoria, era muy inmaduro, me gustaba la música, pero pues no tenía una perspectiva amplia de qué es lo que la música me podía ofrecer como carrera. Entonces entré a estudiar otra disciplina que es comercio exterior y aduanas, nada que ver. La Iberoamericana, aquí en Tijuana. Y bueno, a final de cuentas no me dediqué a eso, pero de todas maneras la formación académica sí me ha ayudado en otros elementos, ¿no? Porque es una educación amplia donde conoces otro tipo de personas con otra perspectiva. Y una vez terminó la carrera, entonces ya, ahora sí ya podía hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, afortunadamente con mi licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, pude entrar directamente a la maestría en composición en San Diego State University, porque ya había tomado clases ahí con ellos anteriormente, me conocían, entonces me dejaron entrar directamente y posteriormente hice una carrera en dirección orquestal, y toda esta carrera de composición y dirección era con miras de ser director de orquesta. Y es porque la actividad que más me gustaba dentro de la música cuando estaba creciendo era el jugar, así como dices, era la diversión, era jugar con mis amigos, básicamente, ¿no? Y todavía la manera que abordo mi actividad es el hacer algo juntos, como en un partido de fútbol. Bueno, estoy siendo demasiado, no estoy siendo muy específico, pero sí existe esa alegría de compartir un espacio, una actividad en algo que nos apasiona, ¿no? Entonces, aunque nunca lo supe expresar de niño o de adolescente, a final de cuentas, eso es lo que más me gusta de la dirección, de que es un acto de comunión, un acto de convivencia, de comunión, y que de alguna manera uno comparte de manera comunitaria lo que a uno lo hace feliz y que uno quiere de alguna manera inspirar o convencer a los demás de lo extraordinario que es la música, ¿no? Bueno, eso es brevemente. Muchas gracias. A ver, Ramón, ustedes empezaron a finales de los 90, ¿no? Fíjate que me tocó ustedes acaban de estar en Nueva York, y la Secretaría de Economía, en donde estoy, fuimos parte de los organizadores. Y ahí en la mesa se pusieron varios artistas que representaran a Baja California en Nueva York. Y Almadelia, la secretaria, los propone a ustedes, y por unanimidad, sí, que vaya Nortec, ¿no? ¿Cómo se mantienen vigentes? ¿Cómo se han ido reinventando? Porque estamos hablando ya de más de 2 décadas, ¿no? ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente? Bueno, yo creo que la pasión, ¿no? La pasión es muy importante en cualquier disciplina, que cuando algo te apasiona, pues rompes con la barrera del tiempo, te motiva a investigar, actualizarte, te permite ser, digamos, persistente, perseverante en muchas cosas, y no te pesa, ¿no? Yo creo que eso ha sido la clave de Nortec, que en el caso de Pepe y mío, digo, es con quien más he trabajado en lo de Nortec, que Nortec básicamente es eso, ¿no? Es la deconstrucción de la música norteña y de banda con tecnología, con música electrónica, y gracias a que la música electrónica pues casi va de la mano con los avances tecnológicos, pues también el estar atento a las nuevas tecnologías nos permite estar vigentes, ¿no? Yo recuerdo cuando salió del Nortec, empezaban apenas las tecnologías, por ejemplo, empezaba Napster, que era el primer sitio donde bajaba la gente la música gratuita, como download. Y nuestro eslogan en los discos era el download es cultura, y todos decían, ¿cómo es posible que ustedes están locos?
¿Cómo es posible que van a regalar su música? No, la música se tiene que vender, o sea, todavía no existía esa mentalidad. Entonces yo creo que ese fue el primer paso que dimos en lo de Norte, que el de romper paradigmas, romper con todo lo que se vivía en la industria de la música, el no dar todo a los sellos, o sea, sellos discográficos. Y bueno, eso fue con lo de Napster. Gracias a Napster y gracias a que estaban ya los CDs quemables donde regalaban nuestra música, eso editamos 1000 discos, Pepe y yo, bueno, y Melo, que era parte también del sello de 1000 Records, y esos discos los regalamos en una fiesta, y uno de esos discos llegó a manos de Camilo Lara, que era el presidente de EMI. De EMI en ese tiempo, y Camilo Lara, su pareja, era la secretaria de Chris Blackwell. Chris Blackwell es el que descubrió a U2, a Bob Marley, King Crimson, a toda esta gente. Entonces Kim Bui le preguntó qué era ese disco que tenía en el escritorio, y Camilo, yo creo que Camilo ni lo había escuchado, y se lo llevó. Bueno, le dijo, son unos chicos de Tijuana que están mezclando música electrónica. Oye, te voy a interrumpir, ¿no inspiraron ustedes a Camilo Lara? Porque al final su proyecto es electrónico con cumbia, con esta onda también muy mexicana, ¿no? Sí, bueno, Camilo, somos grandes amigos y él ha estado también siempre mezclando la música, te digo. O sea, él todavía yo creo que ni lo había escuchado, pero gracias a eso, ese disco se lo llevó Kimba y lo tocó en una fiesta de Chris Blackwell. Okay. Y Chris Blackwell le dijo, ¿qué es eso que estás poniendo ahí en una fiesta? No, pues son la gente de Tijuana. Y la mandó a Kimbuy aquí a Tijuana y nos firmó. Y pues de ahí salió el Tijuana Sessions, el volumen 1, y pues de ahí se dio a conocer lo de Nortec en el mundo. Entonces, bueno, eso es lo que ha mantenido vigente, el apostar en las tecnologías, el de estar viendo qué es lo que sucede en la industria de la música, qué instrumentos nuevos, qué aparatos, y ahora con la inteligencia artificial ya tenemos como 3 años trabajando con ciertas plataformas de inteligencia artificial, pues para ayudarnos y agilizar la producción musical. Muy bien. Hoy voy a hacer un anuncio ahí porque sé que aquí hay colegas productores. Fíjate que yo estoy componiendo constantemente y ahorita estoy mandando las canciones a los artistas con su propia voz con inteligencia artificial. Les advierto primero, no se asusten, nadie lo ha escuchado, no lo subí. Pero de repente eso me ha servido mucho el decir, a ver, esta canción yo la oigo que puede ser para este o por otro. Tú entrenas la inteligencia artificial, los sitios populares no todos tienen todas las voces, es más, no tienen la mayoría de las voces. Entonces la entrenas y dices, es que esta rola yo lo oigo por este artista. Y le pones la voz y te lo confirma, o le pones la voz de otro artista y dices, no, es que esta le queda. Es impresionante, o sea, impresionante que yo lo he puesto y les he dicho en una reunión, ¿ya oíste la nueva canción de X? No sé, no. Y creen que sí la cantó él, pues, ¿no? Entonces, hoy en día creo que la inteligencia artificial, más que darnos miedo a algo, es una oportunidad grandísima para la creatividad, pues, ¿no? Muy bien. Marco, no todo es color de rosa en esta vida, ¿no? Del músico sobre todo, pero ¿cuál ha sido tus más grandes desafíos y cómo has salido adelante? Pero ¿cuál ha sido así o sea, el libro, el curso, Mis más grandes desafíos ha sido, yo creo que mis propios miedos, mis propias inseguridades. Cuando yo me voy a estudiar a Ciudad de México, mi licenciatura en música, pues sí te enfrentas con la realidad de ver no sé, a tantos otros músicos con todas estas aptitudes o estas celebridades tocando en grandes escenarios y preguntarte, ¿de verdad yo nací para esto? Una, por el talento, ¿no? Pero otra por también las oportunidades, las conexiones, ¿no? Esta persona que está muy conectada en la industria y yo no, ese tipo de cosas. Igual estaba muy jovencito, pero esos fueron desafíos para mí. Yo no entendía que todos empiezan desde el escalón 0
creces, subes 3 y bajas 2 y luego subes otros 4 y de repente ya estás firme parado en un escalón más alto. Ese para mí fue un obstáculo a vencer. Era mis propias preguntas de si nací, porque tú sabes que la industria es complicada, ¿no? Pero cuando volví a entender que no se trata de eso, sino que se trata de la vocación, que uno no hace arte, aunque este tema de industrias creativas trata precisamente de generar riqueza cultural y riqueza económica a través de la propiedad intelectual, y estoy convencido que esta es una de las mejores eras para dedicarse a la música. Siento que de todas maneras la motivación debe ser la de hacer arte genuinamente, y cuando a mí me cayó el 20 otra vez de que pues no era para eso, fui venciendo estos obstáculos poco a poco. Sí, yo quiero agregar algo. Sí estamos en la época de oro de la industria de la música. La gente pensó que se iba a acabar. Vino una crisis muy grande cuando sacaron los CDs porque se podían duplicar y todo eso. Ahorita nunca se había consumido tanta música porque no era tan fácil grabarla, no era tan fácil escucharla. Se calcula que se suben más de 100,000 canciones diarias a Spotify. Entonces imagínate todos los productores que tienen trabajo, todos los intérpretes que tienen trabajo, todos los compositores, ¿no? El cine, la música en el cine. La música. Entonces sí, la verdad estamos pasando por una época de oro en la música. Igual, Armando, la pregunta obligada, tus desafíos, ¿no? Aparte de que te aplicaron la de que primero estudias una carrera de veras y luego te dedicas a la música, pero actualmente Bueno, son varios los retos, ¿no? Los personales, como comenta aquí, uno siempre la duda, ¿no? De si uno está suficientemente capacitado, cuando te das cuenta de que tú crees que estás en 10, pero realmente estás en 2, ¿no? Y que te tienes que poner los pies sobre la tierra, y pues bueno, es un proceso que pues todos los artistas en un momento tienen que pasar, ¿no? Dentro de la música clásica no estamos viviendo una época de oro. Es muy diferente, claro, o sea, la orquesta la música clásica es una música en vivo donde se requiere muchísima gente, mucho presupuesto, y donde sin demeritar otro tipo de música, la capacidad de atención para formas extendidas de, por ejemplo, más de 6 minutos o más de 7, se va reduciendo, ¿no? Ahora estamos viviendo en un tiempo de ¿cómo se dice? De satisfacción inmediata. No estoy diciendo que toda la música pero sí muchísima música que vemos en el medio, satisfacción inmediata y poca educación en las escuelas o en los medios, ¿no? Entonces, como un músico dentro de la música clásica, que amamos lo que hacemos, de que creemos en lo que hacemos, es muy difícil ver de que las herramientas para formación de públicos se va disminuyendo, tanto por la industria como por las políticas educativas que hay, la falta de políticas educativas, políticas donde los responsables no las aplican como debe ser, o el presupuesto se aplica de otra manera, ¿no? Entonces para nosotros es muy difícil. Entonces, como director de orquesta, lo ideal es que nos dediquemos solamente a hacer música, pero no, nos tenemos que dedicar a ser gestores. Y una de las cosas que la mayoría de los músicos, nos gusta la gente, pero no nos gusta lidiar con gente. Es diferente, ¿no? Porque siempre hay fuerzas competitivas sobre la distribución del recurso, de cómo se va a aplicar, y nunca es suficiente. Y como la música clásica últimamente no es una prioridad, entonces tienes que tener mucha capacidad de convencimiento, y no nomás del sector público, sino del sector privado, y también tratar de convencer a las generaciones nuevas de que la música clásica primero que es maravilloso, y que también puede haber una carrera dentro de ese mundo, ¿no? He tenido la oportunidad de tener 2 proyectos grandes. Uno es la Filarmónica de Chihuahua, y una de las grandes cosas de gestión que pudimos realizar allá fue de que antes la orquesta estaba en asimilados al salario,
y ya pudimos, y en su tiempo, cuando estaba ya pudimos conseguir que fueran plazas permanentes, pero eso fue una gestión de años, y eso es que lo que le da una mayor, permanencia al proyecto. Es muy difícil después de que vaya a desaparecer, ¿no? Entonces, esos son testimonios. Aquí en Baja California estamos logrando lo mismo, estamos en proceso, vamos en un camino positivo, pero la idea es de que consolidar los proyectos para que en un futuro las nuevas generaciones tengan una aspiración real de que su carrera dentro de la música puede ser realizada en este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, estar remando contra la corriente. Y sí estoy de acuerdo que la capacidad de producción individual y de independencia entre la música, sí, estamos viviendo un boom, pero ya para cuestiones ya de mayor envergadura en cuanto a elementos de personas, y sobre todo en un género que cada vez, en el aspecto comercial sí tiene mucho éxito, pero en la vida cotidiana dentro de la música clásica es cada vez más difícil. Sí, pues yo siempre he dicho, yo tuve la oportunidad de vivir aquí en San Diego, California, varios años, y vivía prácticamente frente a una primaria. Y me tocaba ver todos los días ya ves que los niños en Estados Unidos se van a pie a la escuela, la mayoría, ¿no? O sea, no ves como en México las camionetas bajándose los niños, no ves a los niños caminando cuadras, pero todos traían colgando un instrumento, ¿no? Y eso me lleva a mí a entender que desde chicos hay una apreciación por la música, por el arte, ¿no? Y sí, a nivel mundial se calcula que el mercado, el género de la música clásica abarca el 3-4% del mercado, pues no, o sea, sí es muy, muy bajo, y a lo mejor preocupante, porque, pues no quiero entrar ahorita en polémica, pero yo soy de los que digo, no toda la música es arte, pues, o sea, y esa parte creo que sí tenemos que empezar a trabajarlo y a rescatarlo, pues, ¿no? Porque creo yo que como tú decías, sí es el género, pues, que no está a lo mejor viviendo el mejor momento, pero yo creo que pues es el que trae las bases, pues, ¿no? O sea, más importantes una de las justificaciones de mantener viva este género es no nomás por lo artístico, sino también por la intervención social. Y es lo que hemos visto, el ejemplo más famoso es el de Venezuela con el sistema, donde más que, digo, sí es una expresión artística muy importante, pero más bien es de una intervención de tener a los niños ocupados en cosas sanas. Y creo que eso es el camino, por eso se ha estado invirtiendo mucho en la educación y de intervención temprana en la niñez a través de la música clásica. Aquí en Baja California, en todo México, vemos esos ejemplos que han sido casos de éxito. Ahorita lo estaba aquí platicando aquí con el maestro Alberto. La pandemia nos echó un poquito para atrás esto, porque la práctica de la música clásica es estar en conjunto con sus maestros, pero estamos tratando de volverlo no revivir, no, porque no se ha muerto, pero volverlo a incentivar y retomar, para que sí exista una generación nueva no solamente de amantes de la música clásica, sino de buenos ciudadanos participativos, ¿no? Sí. Que es lo más importante en este caso. La Sinfónica ahorita estamos hablando, tiene 26 años, ¿no? de labor, y así como ellos, pues hay otros ejemplos aquí en Baja California, de más reciente creación, pero que va en ese camino, básicamente. Sí, no, y lo de Venezuela es muy buen ejemplo. Yo lo que me he dado cuenta es que llegó a México un poco también el concepto de las orquestas comunitarias y todo eso. Pero ya, por ejemplo, en el caso de Mexicali, casi todas las vemos en la zona urbana. Cuando es bien difícil, digo, para una madre con 2 criaturas, agarrar 2 camiones, 3 taxis para llevarlo, ¿no? a una clase. Creo que el primer acercamiento a la música debe estar ahí en la comunidad, al alcance, ¿no? A la vuelta de la casa. Y ya cuando crezcan, pues tal vez en las casas de la cultura y todo eso sean las primarias y secundarias, pero
pero el kinder o los primeros años de la música creo que debemos de llegar ahí a las comunidades y también de la vista nace el amor, pues, ¿no? Yo siempre platico una anécdota que uno de mis hijos tenía 3 años, apenas le entendíamos, el Gustavo, ¿no? Hablaba, y vio unos niños jugando béisbol, y de ahí de verlos dijo, yo quiero jugar ahí, y pues estuvo 10 años practicando deporte, pero tenemos que acercarlo a que lo vean, pues, ¿no? O sea, sobre todo los que tienen menos oportunidad, ¿no? O sea, pagar un día un boleto para ir a ver una función, pues es casi imposible, ¿no? O simplemente salir de su periferia, ¿no? Pues muy bien. Ramón, voy contigo otra vez. ¿Cómo le das dirección? O sea, ustedes son líderes en ese género. ¿Cómo le das? Ya nos dijiste cómo se han mantenido vigentes, ¿no? Pero ese liderazgo, ¿cuál es la clave? ¿Es la disciplina? ¿Sigues estudiando? ¿Es el trabajo? ¿Es seguir creando? ¿Cómo le das dirección al liderazgo? Pues bueno, eso depende pues del proyecto, ¿no? En este caso, en lo de Nortec, en eso en particular, generalmente estamos como muy atentos de lo que pues, sucede en lo que se ofrece ahora en los shows, ¿no? Cada vez están más sofisticados, se usan muchas tecnologías para tener un impacto más fuerte, ¿no? en cada uno de los shows. Y sí, y bueno, desde que empezamos Nortec siempre hemos estado incorporando cada vez más elementos y hoy en día lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos un equipo de visualistas que hacen la parte visual, la parte de las luces, la parte de audio y generalmente ya todo está automatizado, ¿verdad? Tenemos unas tecnologías en donde mandamos desde nuestras cajas de ritmos señales MIDI y desde ahí ya disparamos los visuales o las luces, pero no somos nosotros, es un equipo de trabajo que está detrás de todo esto. Entonces yo creo que sí es importante como reunir ese equipo. A veces sí lo puedes hacer solo, pero si reúnes un equipo que esté, digamos, muy especializado y actualizado en lo que está sucediendo, pues vas a tener, digamos, mayor impacto en la audiencia. Y eso es como lo que hemos hecho, ¿no? Eso es en la cuestión, digamos, de los shows, pero en la cuestión musical también, ¿no? O sea, cada uno de los discos para nosotros ha sido un reto, el de reinventarnos, el de experimentar, que es algo muy importante. Últimamente hemos estado haciendo colaboraciones y creo que las colaboraciones son para nosotros una oportunidad de aprendizaje. Y han pasado cosas muy curiosas, por ejemplo en la pandemia que todo el mundo estábamos subiendo videitos de música y lo que hacíamos ahí en nuestras casas y subí un ejercicio ahí que hice con una caja de ritmos y me escribió el de Kraftwerk, de este grupo alemán, que me escribió para decirme que si podía usar ese sonido para una canción y pues le mandé los sonidos e hizo un disco, o sea, y abrió un tema con él. O sea, no te puedes imaginar cómo una colaboración puede llevarte a algo que no esperabas, ¿no? También las colaboraciones son importantes, hemos hecho cosas con Alan Parsons, con gente también de México, como de Café Tacuba o Kinky, o de música clásica con Michael Nyman, y bueno, y con la orquesta, yo creo que fue la primera colaboración que hicimos que realmente como que extrapoló, como nos llevó lo de Nortec a otro nivel, y gracias a esa colaboración con la Orquesta de Baja California, donde también estaba el maestro Alberto Núñez Palacio, con Andrés también, era Prado, también con Prado y luego contigo, y bueno, eso de la orquesta también llevó a muchas cosas que estuvimos tocando ahí con la Filarmónica en la Ciudad de México y en el Zócalo, en varios estados, y eso nos ha ayudado a mantenernos, digamos, creativos, por así decirlo, y en el 2015 creíamos que ya habíamos hecho todo, Pepe y yo, lo de Nortec, dijimos, no, ya vamos a parar el proyecto, porque pues que ya la Sinfónica, que con la gente de Kraftwerk,
que los festivales, y pues bueno, yo mi consultorio esperándome con mis pacientes y Pepe con sus proyectos musicales y anunciamos que se iba a acabar Nortec, pero justo cuando lo anunciamos, llega la gente de Circo Soleil y va a proponernos que hiciéramos pues música para un nuevo show de ellos, y pues fue una oportunidad creativa. Entonces yo creo que también eso es lo que te hace, esos retos te hacen crecer. ¿El show en dónde se iba a presentar o se presentó el de Circo Soleil? En todo el mundo, o sea, Okay. empezaba en Canadá, luego San Francisco, Los Ángeles, Tokio, ahorita está en Corea, y pues siguen todavía con esa obra que se llama Lucia. Okay. Entonces sí, esas oportunidades creativas te permiten pues ser vigente y también no estar como en un área de confort de vivir de tus hits del pasado. No, pues, y además ahorita, digo, yo no, hay que adaptarse, no me gusta mucho la idea de que la música tenga tan corta vigencia ahora, porque la mayoría de los artistas están dependiendo de los algoritmos para que la gente los vea. Los algoritmos están hechos en las redes para que estés dándoles contenido, porque el contenido es el rey de las redes, pues, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues yo me acuerdo de antes lanzábamos un sencillo y tenía vida 3 meses y era un hit 4 meses, 5 meses, y hoy en día los artistas están subiendo una canción una vez al mes y ya te tardas más de un mes y el algoritmo te empieza a castigar, ¿no? Entonces a veces, híjole, me gustaría como decir, oye, pues hay que darle reversa a esto, pues no, hay que digerir la música, hay que disfrutarle, pero pues yo creo que no va a tener reversa, pues no, o sea, creo que la diferencia va a ser que en la cantidad encuentren calidad, pues no, pero definitivamente hoy en día un artista que no tiene un equipo de compositores o que no compone o que depende de otros, sí está, pues de alguna manera destinado a batallarle más, pues, porque hoy en día la industria y los medios en los que te vas a dar a conocer así te lo están exigiendo, o sea, es una carrera de locos, ¿no? Entonces las colaboraciones ayudan mucho, porque pues a lo mejor tú estás haciendo una cuando uno ya hizo una y te invitó, pues ahí te les va a ti, pero hoy en día sí, la creación de contenido es algo muy, muy importante, pues, ¿no? Marco, pues también la pregunta, yo te veo, pues acabas de presentar tu libro, estás en el proyecto del CETIS, estás acá me tocó verte también el año pasado en la, ¿cómo se llama? En el CAM. En el CAM ahí tuvimos chance de colaborar en un proyecto. Así mantienes tu liderazgo. ¿Cómo mantienes tu liderazgo? Algo que una ventaja, el músico de por sí tiene mucho ego y ustedes lo saben, pero hay unas herramientas que el músico desarrolla naturalmente, que creo yo que es el trabajo en equipo. Como bien sabe el maestro y dijo, la cultura es juntarse a tocar entre muchos. Y tienes que aprender, o sea, o aprendes a colaborar en equipo. Porque si no, no funciona. O sea, si yo estoy tocando y es turno del saxofonista a improvisar y yo estoy arriba tratando de cubrirlo, pues se va a echar a perder la obra, ¿no? Entonces uno aprende a menguar para que el otro brille. Si es tiempo del cantante, o si yo soy acompañando a un cantante, pues la idea es que el cantante brille y yo nomás soy un acompañante. Entonces esas cosas las aprendes, ¿no? Y otra cosa es que el buen músico aprende a escuchar. O sea, tiene que aprender a escuchar, porque si no, no puede ser buen músico. O sea, primero escuchas y luego tocas. Entonces, creo que esas herramientas aplicadas pues al liderazgo, pues te da mucha facilidad de trabajar con otra gente, ¿no? Saber trabajar en equipo, saber escuchar, saber ayudar a las nuevas generaciones. A mí me tocó cuando, pues ser director de tus hijos, ¿no, Abelardo? Y estaban bien jovencitos, o sea, bueno, están todavía. Yo ya estoy hablando como señor. Espera, soy un señor, ahora que lo pienso. Y creo que mi trabajo, por ejemplo, ahí era precisamente ese, es sacar la mejor versión de los chicos, ¿no?
Y el verdadero liderazgo creo que es el que inspira, no el que impone, ¿no? Entonces, pues creo que son herramientas naturales que la misma música me ha dejado y pues trato de aplicarlas pues en el día a día, como dices, en CETIS, con estos muchachos, en CAM y en lo poquito que estamos haciendo. Por ahí creo que se mantiene mi liderazgo. Inspirar, ¿no? Inspirar. Armando, igual, te digo, no me ha tocado todavía trabajar contigo, pero te oigo por todos lados. Haz la pregunta de nuevo. Podría repetirlo. ¿Cómo mantienes ese liderazgo, ese referente? Eres el referente de la música clásica acá en el norte. Bueno, una de las cosas que aquí hemos coincidido es que la música es nuestra pasión. Y dentro del mundo de la música clásica, y no nomás la música clásica, también me inspira todo tipo de música, ¿no? Me gusta, incluso hemos colaborado tanto con Marco y con... Entonces el estar con las colaboraciones siempre nos mantiene muy motivados, ¿no? En lo personal, como artista, el mundo de la música clásica es inmenso, ¿no? Y hay muchísima música que todavía no abordo y que tengo las ganas de dirigir, ya sea ópera o una obra sinfónica. Entonces, como artista siempre estás con el hambre, ¿no? De estar aprendiendo y queriendo tener esa experiencia con la orquesta o con el grupo de músicos que tienes, ¿no? A mí lo que ahorita, mi preocupación, vamos a decir, principal ahorita, ¿no? Además de la música, que es lo que me gusta, es más bien tratar de buscar otras herramientas que no tienen nada que ver con la música, que es la gestión, que es lo más difícil y lo más pesado. Digo, no sé si a ustedes les toca hacer mucho eso, pero el poder, como habíamos hablado de la problemática de la música clásica, uno tiene que tener esa chispa de ganas de ser como el predicador en un mar de herejes, ¿no? A veces así se siente, ¿no? Entonces tienes que tratar de convertir a los demás y convencer de que la música es extraordinaria. Y no importa si es clásica o popular sino de que es una actividad propia del ser humano que nos enaltece, que nos unifica, que de alguna manera nos identifica en cuanto a valores, en cuanto a experiencias, y que es muy necesario para poder sobrevivir esta vida de miseria y soledad, ¿no? Y muerte. Pero estoy siendo demasiado, pero es la verdad, o sea, son las cosas que nos da placer, que nos da propósito en la vida. Creo que las artes en general es uno de sus principales aportes a lo que es o creaciones del ser humano. Y creo que eso es lo que o sea, yo me siento casi, como digo, como un predicador, casi a veces me siento como sacerdote, sin querer ofender a los pobres sacerdotes, porque también soy un pecador, bastante pecador. Pero sí, a veces uno se siente como que con una misión de querer convencer, de querer evangelizar, de que el camino de nosotros es el correcto y el único además, ¿verdad? No hay otro camino que aquel de poder de alguna manera compartir el amor, que a fin de cuentas, que es lo que estamos tratando de hacer, compartir el amor, ¿no? Y por ahí leí que la tendencia es que la única música que iba a sobrevivir en unos años era la electrónica, porque la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Y yo lo que creo que el artista que ejecute un instrumento va a ponerse de moda otra vez, pues, ¿no? O sea, creo que sí vamos a llegar a un momento en que cualquier persona, la inteligencia artificial le haga una canción, le haga la letra y todo eso, pero luego creo yo que el ver luego a un artista ejecutar eso no lo va a poder reemplazar nada ni nadie, pues, y volver a las presentaciones en vivo, la música clásica sobre todo eso, se va a poner, creo yo, se va a valorar más, se va a poner de moda. También lo que creo es que la música clásica, tal vez por su naturaleza y todo eso, ha sido de las más conservadoras en cuanto a colaboraciones y este tipo de cosas, mezclarse con otras. Últimamente he visto
Y creo que ayuda mucho a conocer la música clásica cuando, y a lo mejor voy a decir una imprudencia y puedes decir, no, no me gusta o algo, pero cuando de repente veo la música Star Wars tocada por, ¿no? Pues ves lleno, ¿no? Y eso creo que es una gran oportunidad de introducirlos para que luego oigan a Mozart o a Bach o todo eso. O cuando ves también, he visto casos muy exitosos de música de videojuegos o anime, todo eso interpretada con orquestas. Pero pues igual creo que sí es estar buscando y acabo de ver un proyecto que lo quiero llevar a cabo también, que es de música, es como hip hop es como rap, haz de cuenta el rap de la calle, ¿no? Pero acompañado con música, con cuerdas y todo eso, entonces la verdad, se ve bastante interesante, ¿no? Yo creo que también se empieza a abrir, ¿no? No sé si tú te has topado con pared, con algunos directores que dicen, no, esto es sagrado, no se comercializa, o si ya va esa apertura, pues, ¿no? A hacer colaboraciones. Mira, a lo largo de los años ha habido, o sea, mucho antes que estuviera vivo, siempre ha habido algún tipo de inspiración o colaboración dentro de la música clásica, ¿no? Donde música popular de alguna manera aparece en la música clásica desde el tiempo tiempos inmemorables, incluyendo Mozart, Haydn, Beethoven, todos ellos. Pero por lo general siempre se ha mantenido dentro de la música que podemos decir académica, ¿no? Estudiada, ¿no? Siglo XX ha habido todavía más influencias de otros géneros, música electrónica, Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass, un montón de gente donde intervienen otros, John Adams, donde intervienen Steve Doherty, o sea, pues bueno, Chick Corea, todos, siempre la colaboración siempre ha existido dentro de la música clásica académica. Lo que sí a veces, por cuestiones mercadotécnicas o cuestiones de oportunidad, se trata a veces de incluir ahora en los conciertos de orquesta, no música clásica, música más ligera, donde también se incluyen los clásicos populares o lo que esté de moda, que también puede ser muy emocionante, ¿no? Muy emocionante, pero eso siempre se tiene que percibir como un complemento a una programación mucho más amplia y que la concentración de la actividad no sea nomás lo popular, sino que sea parte de una expresión total de las posibilidades que hay dentro de la agrupación orquestal, ¿no? Entonces todo es bienvenido, pero siempre y cuando vaya acompañado con una programación lógica de lo que uno como artista siente que tiene que compartir con el público, ¿no? Pero sí, nosotros hemos hecho homenajes a Cerati, hemos hecho homenajes a Juan Gabriel, hemos hecho, hicimos un proyecto de música 60, 70, 80 con Marco. A mí me encanta en lo particular, me gusta mucho, pero sí dentro de la música clásica hay que también igual manera promover aquello que ha hecho la música clásica o la música orquestal grande dentro de su repertorio, su acervo, ¿no? Acervo creativo. Muy bien. Ramón, a ver, políticas públicas. ¿Qué estorba del gobierno? ¿Qué debe de hacer el gobierno? ¿Qué debe de hacer las autoridades en materia de políticas públicas? ¿Cómo debe facilitar? ¿Qué cosas siempre has dicho? Híjole, cómo me gustaría que me escuchara esta autoridad, el gobierno y todo eso, porque necesitamos esta política pública para que favorezca nuestra actividad. Pues bueno, yo creo que es algo que se está perdiendo, no nomás en México, ¿no? También en Estados Unidos están desapareciendo las orquestas juveniles, y las orquestas juveniles sensibilizan, ¿verdad?, a la población, traen otro chip, otra mentalidad, en muchos aspectos, no nomás en el musical, ¿no? Entonces yo creo que es un problema no nomás nacional, es mundial, el hecho de que se estén perdiendo esas oportunidades de
nuestro caso, como es la música, ¿no? De que llegue de una manera más, que tenga un alcance más fácil para la población. Ha habido experimentos muy interesantes. Aquí en Tijuana estaba La Granja de Raúl Cárdenas, en Camino Verde. El Camino Verde es la colonia más violenta de Tijuana, y fue en el 2015, creo, pusieron es La Granja, se llama La Granja Transfronteriza, y la misma población, o sea, los mismos habitantes de la colonia, o sea, sus hijos estudiaban ahí e hicieron la orquesta, tienen una pequeña orquesta ahí, una orquesta, y uno de esos músicos ya es primer viola en una orquesta importante. La misma población cuidaba que no se robaran las computadoras del lugar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la música puede transformar, ¿verdad?, una comunidad. Entonces, desafortunadamente está perdiendo, y pues eso es lo que pienso, ¿no? Te digo, Estados Unidos ya las escuelas, no sé si high school o todo esto, que ya también están desapareciendo las orquestas, que es algo muy grave, ¿no? Grandes orquestas, grandes músicos de música clásica, de jazz, que salían de esas orquestas juveniles. Marco, políticas públicas Para que favorezca la escena. Yo diría, estoy totalmente de acuerdo con los permisos y los impuestos, pero creo que a veces son una traba grande, sobre todo para artistas independientes. Ahora que el jueves pasado presenté por primera vez el libro en Ensenada, pues tuve este encuentro de muy difícil planear el evento por los permisos. Al final lo tuve que hacer en otro lugar donde no quería, pero porque ahí me iban a apoyar con los permisos. Conseguí una exención de impuestos del gobierno del estado, firmado, sellado y todo, y de todas maneras llegaron y la ignoraron y cobraron, ¿no? Digo, eso se tiene que hacer, pero creo que es mucho protocolo. Es mucho protocolo, y a los artistas independientes como que sí puede llegar a afectar algo. Eso diría yo. Que se fuera un poquito más fácil los trámites y quizá menos impuestos. O que se quiten muchos trámites, ¿no? Sí, o que se quiten, Sí. bravo. No, sí, mira, nosotros ahorita tenemos un proyecto que se llama Mexicali Capital de la Música, donde estamos trabajando ya en ese tipo de políticas públicas, y de veras, pues te llama la atención, sobre todo cuando no has estado en la administración pública y te das cuenta, cuando en la administración pública ya hay un ingreso por algún concepto, es bien difícil que lo quieran quitar, ¿no? O sea, porque, pues ok, ya cuento con esta lana que me deja este impuesto, pues lo quito, pero ¿cómo la va a reemplazar? Pues, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en demostrar cómo el dejar que haya una escena musical en la ciudad, vas a tener una derrama económica, un impacto y más recaudación por otros lados, ¿no? O sea, si tú apoyas, es más, estaba viendo la derrama económica que provocó Taylor Swift en México, o sea, increíble de veras, ¿no? De hospedaje, vuelos, taxis, pero no sé cuántas veces más que la misma entrada del concierto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante estar sensibilizando a las autoridades, el que existan estos gremios, que exista esta comunidad de estar participando, porque muchas veces cuando yo me he acercado y pregunto, oye, ¿por qué empiezo a pelear esto? Oye, fíjate que viene este grupo que se contrató en México, el promotor pagó una factura y el pago se hizo por una cuenta fiscalizada, ya pagó impuestos. ¿Por qué le estás cobrando otro impuesto en la puerta? O sea, como si fuera un castigo, el generar economía, pues no. Entonces, pues es que nadie te sabe decir, porque hace muchos años ya se viene dando, pues no. Como tú dices, los permisos, o sea, de repente tú tienes un permiso, pero si quieres que canten ahí en vivo te cuesta más, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos reglamentos sin sentido que yo siento, y lo estoy viviendo dentro del gobierno, que pues es como en las carnicerías, ¿no? El que está con el boletito,
hay tanta necesidad y tantas cosas que atender dentro del gobierno que como artistas también ustedes se tienen que hacer presentes, ¿no? Como el que está con el boletito en la carnicería y ya dice, órale pues, te voy a atender porque, ¿no? Creo que esa parte sí hay disponibilidad, por lo menos yo he recibido la instrucción de la gobernadora que sí, vamos a hacer el Estado que tenga más políticas públicas favorables y todo eso, pero también hay que convencer, ella está convencida, pero hay que convencer al Congreso y a los que cambian las leyes, ¿no? De ingresos y todo eso, pero yo creo que sí se puede lograr, pero ahí sí la comunidad tiene que estar pues encima, porque cada quien está viendo por lo suyo, ¿no? Los de la pesca por lo suyo, los cerveceros por lo suyo, y ahí creo que sí hace falta en la música estar más representados, pues, ¿no? Un tip, no digan que yo les dije, porque pero bueno, quedó grabado. Quedó grabado. Sí. Y pues la misma pregunta, si tú tuvieras oportunidad de estar con los legisladores, con los regidores. Bueno, yo más que nada es una observación porque yo siento que la mayoría de las políticas públicas son bien intencionadas, con una buena base metodológica y con objetivos. Y hay unas personas que son, hay algunas administraciones más eficientes, hay otras menos eficientes, hay corrupción en todas partes. El problema no creo que son en sí bueno, obviamente pueden mejorar las condiciones con mejores políticas, pero yo creo que eso no es el meollo del asunto, la base del problema. Gran parte del presupuesto se va en seguridad y se va en educación, pero en la burocracia, no en los programas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos viviendo en una sociedad con muy poca educación, no nomás de información, sino una muy mala educación cívica. No estamos formando ciudadanos. Y para mí es que sí tiene que haber una transformación en el sistema educativo y pensando no en sexenios, sino en décadas. A mí me gustaría que hubiera una conciencia una real conciencia dentro del ámbito político de crear políticas a largo plazo y no buscar el beneficio inmediato de la vida de servicio público de las personas, ¿no? Las artes tienen que ser parte de esa educación y tiene que ser parte de esa experiencia para todos, para que, como vuelvo a decir, ser mejores ciudadanos y poder estar trabajando por el bien de la comunidad y por el bien de las generaciones que vienen, ¿no? Estamos viviendo un tiempo de mucha polarización, que es algo que esperemos que lo podemos lograr ahorita con la diversidad y la inclusión, que es algo muy importante, pero seguimos cada quien luchando desde nuestra trinchera. Muchas veces sí lo aceptamos, pero que no se me acerquen, o digo, por ser algo así. No debe de haber una transformación, pero sí tiene que haber una conciencia, como les vuelvo a repetir, de las personas que están a cargo de que esto no es de 6 años, ¿no? Y para que en un momento la carga presupuestal de la seguridad, o más bien de la gran parte de la responsabilidad de las políticas de seguridad se vaya hacia la educación y que la educación sea la solución, ¿no? En lo personal necesitamos más recursos para la orquesta para poder ser más y poder dar más conciertos, pero digo, eso es en inmediato. Yo creo que el problema es mucho más de fondo, ¿no? Hace rato estaba platicando aquí con un compañero de un tema que a mí se me hace muy importante también en la educación de las artes, que es la responsabilidad social de los artistas. Fíjate que, sí es cierto, el mayor presupuesto se va en seguridad, pero lamentablemente la música yo creo que es el medio que actualmente promueve más conductas negativas. O sea, está promoviendo una cultura, ¿sí me entiendes? De crimen y todo eso,
50 primeros lugares de la música en México, el 95% promueven conductas negativas. Entonces la misma música a veces nos puede estar dando nos estamos dando un balazo en el pie porque luego hay que atender todas esas causas de la normalización que está haciendo esta cultura, de esas conductas, ¿no? Y creo que es una parte muy importante que como músicos tenemos que empezar a ser más responsables, ¿no? Desde organizarnos, porque, por ejemplo, las industrias creativas actualmente en México representan como el 5% del Producto Interno Bruto. Y la industria automotriz, para que se den una idea, representa el 3%, o sea, somos más grandes que la industria automotriz. Pero yo te he puesto que aquí nada más en Tijuana hay una asociación de vendedores de autos y hay una asociación de... Pero la música estamos en ese sentido, creo que nos falta mucho el estar más organizados, más unidos, más representados, porque como les digo, en el gobierno, con tantas necesidades, pues también muchas veces se termina atendiendo primero al que está más ahí, como otra vez como en la carnicería, ¿no? Pidiendo. Entonces, yo como una observación, como un consejo, quisiera decir, oye, creo que nos tenemos que estar ya más representados, pues, ¿no? Y hay muchos temas importantes que creo que debemos de ir subiendo pues a la mesa, pues, ¿no? Sí, la naturaleza del artista mucho es complicado, a veces no somos tan organizados, a veces nos fuimos por ahí porque pues al artista somos un poco dispersos y todo eso, pero pues creo que sí debemos de hacer un esfuerzo Y la competencia es muy fuerte, mira, por ejemplo, en la dirección orquestal son muy pocas orquestas y muchos directores. Muy pocos tenemos la oportunidad realmente de tener una orquesta, muy pocos, no estoy exagerando. Entonces por eso es parte de lo que lo hace difícil, ¿no? Pero acaba de mencionar una experiencia aquí, ay, ¿cómo te llamas? No, Abelardo, tú, Ramón Amor, perdón, disculpa. Porque tú hablaste del aspecto negativo de la música, o sea, que es un síntoma, ¿no? de lo que como sociedad estamos viviendo. Así. Pero también hay veces anécdotas interesantes que suceden, no sé si fue en Camino Verde o en Sánchez Taboada. No, me refiero, te voy a contar una anécdota, les voy a contar. Ahí creo que fue en Sánchez Taboada, existe una orquesta comunitaria. Y también Sánchez Taboada es una zona caliente, ¿no? de mucha delincuencia. Y un día, donde estaban resguardados los instrumentos, se dieron cuenta que había habido un robo y habían desaparecido instrumentos y computadoras, ¿no? Y pues obviamente para una comunidad de escasos recursos, donde los instrumentos para muchos literalmente para muchos es la salvación, ¿no? La música es su forma de salir de estos. Entonces, pues fue una tragedia. Resulta que uno de los niños que iban a tomar clases era hijo de un narcotraficante. Cuando el papá se dio cuenta de que se habían robado, el día siguiente regresaron los instrumentos. Porque el mismo padre que está en el AMPA se dio cuenta que para el niño, bueno, no nomás le gustaba, pero que también era otro camino muy diferente con la que él creció, ¿no? Entonces la música también tiene ese poder, simplemente hay que dirigir los recursos para que esas experiencias se repliquen en todas partes. Claro. Sí. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas del público. Perfecto, sí, con esto concluimos esta primera etapa de los ponentes y pasamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna inquietud, pueden enviarla vía Instagram, recuerden, al usuario baja_creativa. Y vamos a leer la primera pregunta conforme su orden de llegada. Permítanme un momento, acá las tenemos. Y la primera pregunta va dirigida a... Permítanme
Un momento, por favor. Y eso que ya lo teníamos listo aquí. Un momento. Un momento, por favor. Ok. Para vos, Tish, ¿está en los planes del Nortec aprovechar las nuevas corrientes del regional? Es que estoy tratando de recordar los nombres de los que están pegando ahorita, pero ¿cómo? Ay, bueno, ¿qué? ¿Peso Pluma? ¿Qué? Ah, Peso Pluma. Bueno, Nortec Pluma, ¿no? No. Híjole, pues mira, generalmente cuando yo escucho música, a veces también pongo como un filtro, ¿no? No nomás para el regional, también para el reggaetón y muchas cosas, porque a veces hay cosas interesantes cuando quitas cierto contenido, ¿no? O sea, si es en los corridos tumbados donde dan mensajes, letras y todo eso, pero a veces me enfoco en la música y hay cosas interesantes, o sea, no trato de rechazar totalmente lo que escucho, ¿no? Sinceramente no hay planes para hacer nada de mezclas, pero sin embargo no es tanto el invitarlos, a lo mejor puedes tomar algún elemento de lo que escuchas, ¿no? A veces hay piezas de reggaetón, no lo sigo, pero escucho algunas cosas como experimentales, ¿no? Hay una persona en Barcelona que hace experimental, reggaetón, pero muy experimental, como Aphex Twin, cosas así, y me gusta lo que hace. No escucho la voz, pero lo que hace. Entonces, igual, no hay planes de hacer nada con Nortec Pluma, pero ahí veremos, ¿ok? Muchas gracias. Para Armando, ¿qué escenario o foro sería la cúspide para tu carrera como director de orquesta? Bueno, uno siempre quisiera llegar a los mejores escenarios de Nueva York o de Londres o de México, pero básicamente para mí el estar haciendo lo que hago es lo más importante, poder disfrutar de lo que hago, de mi pasión, de poder dedicarme a mi profesión. Y pienso que si uno se dedica honestamente a esa profesión, los éxitos van a llegar por sí mismos, ¿no? Simplemente no es seguir disfrutando, seguir trabajando, seguirse preparando, estar atento a las oportunidades, pero obviamente pisar los principales escenarios de lo que ya sabemos, Chicago, Nueva York, Barcelona, Madrid, Berlín, etcétera, etcétera, sería lo ideal. Ahorita, en lo particular, lo que más me interesa es sacar la Orquesta de Baja California adelante y consolidarla de manera permanente dentro del estado. Entonces, para mí puede tener más valor incluso lo que hicimos en Chihuahua, que es asegurarles laboralmente a los músicos para, de alguna manera, asegurar el proyecto. Eso para mí a veces tiene más valor que en sí el éxito individual de un escenario. Del público, si quieren levantar la mano, alguien que quiera hacer una pregunta. Ahorita sí. Ok. Ahorita sí. Buenas noches. Bueno, había anotado la pregunta, pero lo voy a decir aquí. ¿Qué opinan de los concursos de canto, donde la dinámica son casting, jueces, críticas públicas? También quisiera saber qué opinan de eso con respecto a la formación del cantante o intérprete como artista. Abelardo. Ok, si te refieres a los concursos populares como La Voz y todo eso, la verdad ahí el interés son las historias que hay atrás del cantante, lamentablemente. La televisión vende drama, ¿no? Entonces, sí hay muy buenas voces, sí han salido tremendos cantantes de ahí. Por acá tenemos a Freddy, nuestro amigo, por ahí. Andan varios ahí. Pero creo que a veces los que van ahí creen que va a haber realmente un interés de la industria, un seguimiento, y lamentablemente lo que yo he visto en todos estos años, voy a poner un ejemplo, La Voz México, ¿no? Los 10 finalistas son extraordinarios cantantes y llevan más de 15 ediciones. ¿Dónde están esos 150 cantantes que han salido extraordinarios de ahí? Lamentablemente sí, esos concursos traen más un enfoque de entretenimiento,
espectadores de televisión y buscan cómo, pues la historia detrás del cantante, ¿no? Creo que es una experiencia buena, todas las experiencias son buenas para cualquier persona que se quiere dedicar al artista. El ir, el toparse con esas cosas, el que te vendan una cosa y sea otra, o sea, el esforzarte, o sea, creo que es bueno para el artista, pero no sé si contesté tu pregunta en eso. Pues sí, mira, yo creo que todos son buenos, los locales también. ¿Por qué? Porque entras en si tú eres cantante, entras a un concurso, entras para ganar. Entonces vas a tratar de mejorar, te vas a poner las pilas, vas a ser competitivo, vas a estar haciendo algo, ¿no? O sea, sí es muy importante que el artista tenga un plan y si dentro de ese plan estás en esa etapa en donde no te distrae, está muy bien. Pero lo importante, creo, de un artista ahorita es que sí tenga un plan, que se informe o se acerque para desarrollar una meta, un objetivo, primero a corto plazo, luego a medio plazo, y eso sí te va a definir y decir, a ver, ¿estoy perdiendo tiempo aquí o no estoy? Porque cuando no tenemos un plan bien definido, sí vamos a andar perdiendo el tiempo en muchas cosas, ¿no? Yo siempre he dicho, si yo sé que quiero llegar a Las Vegas, pues voy a llegar porque sé qué carretera voy a tomar, ¿no? Pero eso es muy importante, el tener muy bien un plan, ¿no? Y hoy en día existen muchos caminos para un artista. Es más, a mí me gusta mucho ahorita que no dependamos ya de la radio como se hacía antes, porque a mí me tocó la época donde para que te conocieran tenías que estar en una disquera, y eran 4, ¿no? Y la verdad, si no estabas en la disquera, pues no estabas en la radio ni en la televisión, que era el único medio. Hoy las plataformas nos están dando la oportunidad de que cada artista haga su carrera, y que el centro de esa carrera para mí tiene que ser el bienestar del artista, y hacer yo mi modelo de artista que necesito para tener esa estabilidad económica, esa parte que tengo necesidad como artista de expresarme, que pueda vivir de eso, pero ya no hay un modelo nada más. O sea, hoy en día puedes construir tu carrera en un modelo especialmente para ti, y puedes vivir muy bien de eso. Lo vemos en otros países como en Estados Unidos, que de veras podemos ver a un cuate viviendo en la ciudad más cara de Estados Unidos, que es La Joya, y ese cuate ni nos pasaba por la cabeza. No tiene que ser famoso como queríamos para vivir de la música, y puede ser un artista que gestiona su vida y su carrera él solo, y vive bien de la música, no como la manera tradicional que ya lo conocíamos. Hola, buenas noches. Pregunta es para Ramón. Hice la pregunta de la del norte con lo regional moderno, pero Instagram tiene bien poquitas espacio para poner la pregunta, no la pude explicar bien. Me refiero mucho al regional moderno, no yéndome hacia como Peso Pluma o ese por el estilo, pero sino como los músicos de la música regional, como por ejemplo, no sé si tenían conciencia de que como Ariel Camacho o Regulo Caro tienen que se llaman los corridos progresivos, y sus músicos son extremadamente virtuosos. Incluso el acordeonista de Ariel Camacho tiene un grupo que se llama Grupo Terco, y el 2020 sacaron la 3ª edición de Norteño Jazz. Entonces, ¿qué haría falta para que, hablando de las colaboraciones que hablan de expandir como ambiente, horizonte musical, ¿no? Siendo como un ejemplo lo que hizo Björk en el Medula, de traer hasta Mike Patton y a músicos de beatbox para traer nuevos sonidos a lo que es el norte, ¿no? Porque a mí me encanta el norte, que me encanta la experimentación, pero también soy de Tijuana, la segunda capital del estado de Sinaloa, ¿no? Entonces,
pues el acercamiento a la música norteña como que siento que se